Estados Unidos desafía a Venezuela en un momento crucial de las negociaciones. La revocación de la licencia a Chevron y la severa advertencia por la incursión militar en la región del Esequibo ponen en jaque la capacidad de resistencia de Nicolás Maduro ante las exigencias internacionales de cumplir con los acuerdos previamente establecidos. Durante los primeros días de marzo, la Administración de Estados Unidos lanzó dos contundentes señales dirigidas al gobierno venezolano, dejando en evidencia su firme postura contra los intentos de Maduro de aferrarse al poder, a pesar de las normativas nacionales e internacionales que lo desafían. Estos pronunciamientos no son hechos aislados, sino que están directamente relacionados con temas clave para la seguridad del continente, el mercado petrolero y el respeto a los pactos diplomáticos, tres pilares fundamentales en la estrategia de política exterior de la Casa Blanca. Bajo el liderazgo del entonces presidente Donald Trump, su administración priorizó una postura inflexible ante aquellos gobiernos que, según su criterio, representaban una amenaza para la estabilidad regional. En este contexto, Maduro ha sido un actor recurrente en la confrontación con Washington, desoyendo advertencias y apostando por una estrategia de resistencia. Los recientes comunicados de la administración estadounidense pueden entenderse como una nueva fase dentro de la estrategia de presión máxima contra el régimen chavista. El objetivo parece claro: forzar a Maduro a concretar un proceso de diálogo y negociación, pero esta vez en términos mucho más estrictos y con menos margen de maniobra para el mandatario venezolano. Uno de los personajes clave en este proceso es Richard Grenell, quien a finales de enero pasado asumió la tarea de iniciar conversaciones con el gobierno de Venezuela en calidad de enviado especial de Trump. Sin embargo, su rol ha cambiado en las últimas semanas, ya que ahora también ocupa el cargo de director interino del Centro Kennedy en Washington. La supervisión del proceso de negociación ha pasado a manos del influyente senador Marco Rubio, quien ha sido una de las voces más críticas contra el chavismo dentro de la política estadounidense. En el marco de la diplomacia internacional, estos movimientos son interpretados por analistas como un cambio de rumbo en la estrategia de Trump hacia América Latina, luego de reducir su respaldo activo a Ucrania y adoptar una postura más distante con los aliados europeos. El expresidente parece haber centrado su atención en la región, particularmente en Venezuela. Este giro, según expertos en política exterior, podría responder a la necesidad de reconfigurar su influencia global tras las tensiones con líderes europeos, como ocurrió en su controversial encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El 1 de marzo, el gobierno de Estados Unidos emitió un contundente pronunciamiento dirigido a las autoridades venezolanas. En el comunicado, la Casa Blanca dejó en claro que cualquier acción provocadora por parte de Maduro en la región tendría graves repercusiones. Esta declaración se produjo luego de que Washington calificara como inaceptable la reciente amenaza de intervención militar de Venezuela contra la empresa petrolera ExxonMobil, que opera en las aguas territoriales de Guyana. Este mensaje no solo refuerza la postura de Washington en contra de cualquier intento de escalada militar en la región, sino que también envía una señal de respaldo a sus aliados en América Latina. En particular, el gobierno de Guyana ha recibido un fuerte apoyo por parte de Estados Unidos, lo que sugiere que cualquier acción unilateral por parte de Caracas podría desencadenar una respuesta internacional más contundente. En este contexto, el escenario político y diplomático se torna cada vez más complejo para el régimen de Maduro. Mientras el gobierno venezolano intenta maniobrar entre sanciones económicas, presión internacional y un creciente descontento interno, Estados Unidos parece decidido a endurecer su postura, dejando poco espacio para concesiones o estrategias dilatorias por parte de Caracas.
Lo que suceda en las próximas semanas será determinante para el futuro de las negociaciones y para el equilibrio de poder en la región. La gran incógnita sigue siendo si Maduro cederá ante la presión o si, por el contrario, optará por un camino de mayor confrontación con la comunidad internacional. La respuesta estadounidense se debió a la presencia de un buque de la Armada venezolana en territorio del Esequibo, zona limítrofe en disputa que se dirime en la Corte Internacional de Justicia, la cual fue denunciada por el presidente de Guyana, Irfaan Al. La incursión de Venezuela ocasionó el rechazo de la OEA y de la Comunidad del Caribe, CARICOM, que fue aliado de Venezuela por años, contra la provocación de Maduro, quien también proyecta tener gobernador del Esequibo en las elecciones regionales anunciadas para mayo. El régimen, por su parte, rebatió las acusaciones, pero esta no fue la única señal contra Maduro. En menos de 24 horas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro informó que se preparaba para desmantelar la Licencia General 41 y el 4 de marzo la canceló mediante la Licencia 41A. La estadounidense Chevron y a otras operadoras no podrán hacer transacciones con PDVSA, principal fuente de ingresos del país, ni exportar petróleo a otra jurisdicción que no sea EECUS a partir del 3 de abril. Las petroleras extranjeras producen un total de 446.000 barriles día, equivalentes a 50% de la producción nacional. Un tsunami se le viene encima, predijo el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, chavista separado del régimen días antes. Un jaque a Maduro Eduardo Gamarra, analista político y director del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida, afirma que está endureciendo su posición contra Maduro en medio de los mensajes confusos que la administración Trump envía al mundo. La medida del Tesoro sobre las operaciones de Chevron y de otras, parte de las sanciones impuestas por la OFAC, obedece a varias razones externas e internas, según el profesor. El acuerdo inicial de Grenell a Maduro fue el de no imponer más sanciones a cambio de llevarse a cientos de inmigrantes venezolanos indocumentados de vuelta a su país. Pero esto no se cumplió. Esto ha causado el enojo de Trump, dice. El presidente afirmó en una comparecencia en diciembre que iba a negociar deportaciones por sanciones. Y estamos en eso. Ya las deportaciones no han sido lo suficientemente rápidas ni masivas, como él lo esperaba, a pesar de los grandes esfuerzos de la política migratoria. El Departamento de Prisiones de EO y otras fuentes señalan que se capturaron 600 miembros del Tren de Aragua, que es una cifra ínfima con relación a la cantidad de inmigrantes venezolanos indocumentados. Quizá Venezuela buscó 1.000 con sus aviones, pero el número es pequeño, indica, tras considerar que las cifras son poco transparentes. Explica que como las sanciones tienen un plazo de espera, habría que esperar el cumplimiento de los acuerdos por parte de Maduro, que se caracteriza por no cumplir ninguno en los últimos 5 años. Otra razón de las medidas de la OFAC y la política dura de pues sería el cuestionamiento de venezolanos en Florida a la reunión de Grenell con Maduro y su declaración reciente de que Trump no busca cambio de régimen en Venezuela, según sostiene Gamarra. Eso fue muy negativo y contribuyó a la decisión. Marco Rubio, supongo, fue el primero en advertir que esa visita no fue buena. Además, contradice su posición contra dictaduras procomunistas, y eso creo le puede haber creado tensión. Lo que negoció Grenell quizá no tenga sentido ahora. Gamarra menciona otra razón adicional en la política interna. Los 3 representantes del sur de la Florida, Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar,
habrían presionado por las sanciones a cambio de sus votos decisivos en la aprobación del presupuesto de Trump. Hubo 217 votos a favor y 215 en contra. Lo que hizo Trump con el acercamiento a Maduro fue que arriesgó el presupuesto. La advertencia de al régimen de Venezuela sobre consecuencias ante cualquier provocación en la región por el envío del buque militar en aguas del Esequibo, donde opera la ExxonMobil, es un mensaje contundente de que debe respetar la integridad nacional de Guayana, según el coronel Octavio Pérez, exoficial de inteligencia de EU. El mensaje emitido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en el marco de la política de seguridad en el hemisferio, es la ratificación de le hace la Casa Blanca de que no come cuento, afirma, y destaca que obedece a la antigua doctrina Monroe que aplicó por primera vez el presidente James Monroe en 1823, como su política exterior que no permitiría intervenciones europeas en los asuntos internos de los países americanos. Esto es parte de un potaje donde está el Tren de Aragua, designado por Trump como organización terrorista multinacional, los conflictos por la inmigración indocumentada, el tráfico de fentanilo. Y ahora la Casa Blanca le advierte al régimen: si te mueves y te atreves a usar a las Fuerzas Armadas, usaremos también las Fuerzas Armadas, puntualiza. Pérez señala que Trump ya hizo una advertencia diplomáticamente con la eliminación de la licencia 41, y ahora le dice: si te atreves a usar la fuerza militar en contra de otro país, y en particular Guayana, tendrás una respuesta. Pero además, no es el primer mensaje que envía a Maduro sobre Guyana, dice en referencia al incidente de 2024 en territorio del Esequibo, una zona limítrofe en disputa, del que Venezuela comenzó a mostrar más interés cuando se descubrió con la ExxonMobil los grandes yacimientos de petróleo, de gas. Este es un jaque y Maduro tiene que empezar a mover las fichas, asegura Pérez, quien predice que vendrán más mensajes. El senador Rick Scott agradeció al presidente Donald Trump por terminar el débil apaciguamiento de Biden y poner a Estados Unidos primero. El senador republicano Rick Scott celebró este martes, 4 de febrero, la eliminación de la licencia general 41, que le permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. A través de un mensaje publicado en la red social X, el senador por Florida agradeció al presidente Donald Trump, quien el pasado 26 de febrero anunció la revocación de la concesión petrolera otorgada por la administración demócrata a la dictadura chavista en noviembre de 2022, por terminar el débil apaciguamiento de Biden y poner a Estados Unidos primero. Scott recordó que durante demasiado tiempo la administración Biden, 2021 a 2025, legitimó y empoderó unilateralmente a Maduro, un abusador de los derechos humanos, mientras predicaba la importancia de los derechos humanos y la protección de la democracia. Tengo noticias para Maduro y sus matones. Hay un nuevo sheriff en la ciudad y el débil apaciguamiento ha terminado, aseveró el senador. El pasado 26 de febrero, Trump anunció su decisión de revocar las concesiones otorgadas por el gobierno de Biden, que permitieron a Chevron aumentar su producción en Venezuela y exportar petróleo desde el país. Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden concedió a Nicolás Maduro, de Venezuela, en el acuerdo sobre transacciones petroleras del 26 de noviembre de 2022, así como las relacionadas con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que el régimen de Maduro no ha cumplido, expresó en ese momento. El mandatario republicano consideró que la licencia de Biden, a cambio de elecciones libres en Venezuela y de aceptar a migrantes deportados, fortaleció a Maduro
cuando estaba listo para salir. Este martes, el Departamento del Tesoro de EU eliminó la licencia 41 que le permitía a Chevron exportar petróleo de Venezuela 3 días después de que se renovará automáticamente y le dio un plazo hasta el 3 de abril para que finalice sus operaciones en ese país. La Oficina de Control de Activos, OFAC, publicó la Licencia General 41A, una modificación de la anterior, con el objetivo de regular el cese gradual de las operaciones de la petrolera estadounidense en suelo venezolano, fijando un plazo de 30 días a la empresa estadounidense para que salga del país, cuando la licencia 41 establecía un periodo de 6 meses. La nueva licencia establece que las transacciones necesarias para la liquidación de las transacciones previamente autorizadas por la Licencia General 41 de Venezuela, relacionadas con la operación y administración por parte de Chevron Corporation o sus subsidiarias de las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela que involucran a PDVSA o cualquier entidad en la que PDVSA posee directa o indirectamente, una participación del 50% o más, empresa mixta, están autorizadas hasta las 12:01 de la noche, hora del este, del 3 de abril de 2025,